¿Qué estoy haciendo? Me voy a fabricar mi propia antena de VHF. Estamos a bordo de Regina, bienvenidos. Pues mirad, todas las antenas que hay en este barco, las dos de VHF que tengo, una en el tope del palo, otra en el arco de popa, la de LAIS, que está también en el tope del palo, y la de HF, la de la BLU, que está allí detrás, en el arco de popa. Todas las he instalado yo, llevan instaladas como unos 10 años más o menos en el barco. Bueno, 8 o 10 años. Y la historia comenzó el otro día cuando subí al palo porque tenía la veleta, el equipo de viento, la veleta y el anemómetro estaban atrancados, estaban clavados. Entonces subí al palo, los cogí, los bajé, los arreglé, los engrasé, los abrí, los engrasé, tal, lo volví a cerrar todo, lo volví a subir, lo puse, ya funciona perfectamente. Y no sé, se me ocurrió lógicamente pues chequear un poco las antenas de arriba y toqué un poco la de LAIS, es una antena cortita, y se desintegró prácticamente la base. Digo, bueno, vale, ya la hemos liado. Lo dejé así para arreglarlo más tarde. Bajé, pero el otro día me pasó todavía peor con la antena de VHF de popa, que es, bueno, la tengo aquí, la desguacé. Es esta, era una Shakespeare. Eh, esta es igual que la que hay en el tope del palo. En fin, bueno, la abrí, esta es la base. Entonces esto es lo que lleva dentro, que es un pequeño circuito. Pero bueno, lo que pasó es que me acerqué ahí al arco de popa y toqué también un poquito la antena y tal que la toqué me quedé con ella en la mano. Estaba completamente desintegrada. El conector a la antena estaba desintegrado. Entonces, claro, el problema es que en ambiente marino, ahora yo casi todas las antenas que he visto, porque fui a mirar antenas, llevan el cable incorporado desde la antena. Supongo, vamos, es casi seguro que es para que no entre humedad en el conector. Porque realmente entra humedad en el conector. De hecho, el cable de la antena de popa, ahora cuando la he quitado, he tenido que ir cortándolo, he tenido que cortar casi 1 metro para que esté medianamente bien por dentro. Porque estaba toda la malla oxidada. Iba cortando, cortando, y seguía mal, y seguía mal. Ha llegado un punto en el que el vivo, esa es la parte de dentro del cable, estaba bien, pero la malla seguía oxidada. He tenido que cortar casi 1 metro, bueno, más de 1 metro yo creo, para que estuviera bien el cable. Y bueno, a raíz de lo de las antenas, de los precios de las antenas, he estado mirando en internet a ver qué es lo que tiene una antena dentro, o sea, cómo se fabrica una antena. Y bueno, he visto que es bastante sencillo, con lo cual voy a ponerme a fabricar la antena. Esto en principio es un experimento, voy a fabricar la antena, una antena de VHF para la que tenía, que os digo que me he cargado en el arco de popa, y va a ser un experimento. Según funcione, pues lo mismo, bueno, no, lo mismo no, seguro que hago las otras dos, la de VHF y la de ICE, para el tope del palo. Entonces he visto en internet que es bastante fácil, como os digo, y es una simple fórmula. El largo de la antena es crítico, porque es la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda es una pequeña fórmula. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz partido por la frecuencia. Entonces, bueno, pues según eso, pues hacemos el largo de la antena. Entonces, en 166 MHz, lo que nos da es un largo de 1,91 metros. 1,91 metros de largo. Entonces, ¿qué pasa? Con 1,91 metros es una antena muy larga. Hay antenas de ese largo, ¿vale? Pero hay antenas de la mitad, puede ser también un múltiplo, o sea, puede ser la mitad. Pero ¿qué pasa si lo hacemos la mitad? Que digamos, el campo de emisión de la onda va a estrecharse. De modo que lo ideal es dejarla de 1,90 m. Es 1,91 m creo exactamente.
Si os parece mucho, pues ¿qué se le va a hacer? Es así. Si no, pues se puede hacer también a la mitad, pero ya os digo que la recepción y la emisión pues, no va a ser la misma. Va a perder, va a tener pérdidas. Entonces yo lo que voy a hacer en la popa es poner una de 1,91 de largo, exactamente como debe ser. Y ya está, el tema es muy sencillo y vamos con ello. Bueno, pues se trata de fabricar una antena dipolo y vamos a utilizar un cable que es este, que es RG, no sé si se va a ver, no creo que se vea en la cámara esto, RG58U o CU. Vale, vamos a ver qué hemos hecho. Hemos separado el vivo del cable de antena. Aquí está el vivo, 96 centímetros exactamente. Hasta aquí le hemos quitado, ya habéis visto, la malla. Hemos dejado un trocito de malla de 1 centímetro, 1 o 2 centímetros. Le hemos soldado otro cable, un cable fino de 2 milímetros cuadrados. Le he sellado la punta con cinta autovolcanizante. Lo hemos soldado a la malla. Le hemos puesto cinta autovolcanizante también para aislarlo y luego cinta aislante. Y ahora, esto en teoría, este cable en teoría ya sería la malla, ¿no? Lo que hemos puesto en lugar de la malla, que va para atrás, va para atrás, va con el cable entero y el vivo quedaría hacia arriba. ¿Vale? Pues ya está, lo metemos en el tubo. Ahí está, ya sale por allí, por el otro extremo. A ver si os lo enseño. Así. Mira, ahí está el vivo. ¿Vale? Ya está, ya tenemos nuestra antena dipolo de VHF. Lo que he hecho aquí, bueno, voy a ponerle este tapón
y lo voy a sellar todavía más. ¿Veis? Lo he rellenado con pegamento de este térmico y ya está duro. De acuerdo, lo he asegurado. Ahora lo voy a poner aquí este todavía para que quede mejor todavía. Y lo voy a sellar con más cinta termorretráctil alrededor. Y esta sería la parte de arriba. Y luego aquí está la parte inferior. ¿Veis? Aquí lo mismo, lo he sellado con pegamento termorretráctil, con pegamento térmico de este. Y lo mismo, voy a sellarlo del todo para que quede perfectamente y que no pueda entrar humedad por ahí. Y ya está, ya solo me queda conectar el cable, poner la antena en la popa, no sé, ahora voy a ver cómo hago el soporte, y conectar el cable al otro, el que viene de la misma. Bueno, pues ya he instalado la antena homemade que me he hecho. Y la verdad que me he quedado completamente alucinado de lo bien que va. No la he probado en larga distancia en VHF, pero la he probado tanto con VHF como con ICE. Y eso que es una antena de VHF, no es de ICE. La de ICE sería un pelín más cortita, pero aunque también vale, ¿no? Pero si nos ponemos estrictos, debería ser un poquito más cortita. Estas son, ya lo vimos, 1,91 m. La de ICE tendría que ser 1,80 m, me parece, según los cálculos, una cosa así. Pero funciona increíblemente. La he puesto con el ICE y nunca había recibido barcos tan lejos, a 40 millas. Y además, en cuanto a la emisión, también en el ICE, también sé que funciona muy bien porque me ha localizado Vessel Finder, que nunca jamás me había localizado en esa página Vessel Finder en el puerto de aquí de Arrecife. De modo que, bueno, tanto es así, tan bien está funcionando que voy a hacer, bueno, he subido esta mañana al palo para ver cómo estaba la antena del ICE. Y aquí la tenéis, la antena del ICE, cómo estaba. Pues estaba completamente destruida. Era una antena chiquitita, pero bueno, estaba completamente destruida. El conector estaba destruido completamente. De modo que voy a hacerme una nueva para el ICE. La de la VHF del tope del palo creo que está bien, la he estado revisando, está bien. Pero la del ICE estaba destruida completamente. De modo que voy a hacer una más para el ICE, para instalarla arriba. Pero esta vez lo voy a hacer con una caña de pescar, no con tubo de PVC, como habéis visto en el vídeo, ya veréis. Está aquí, por cierto, la antena nueva está aquí instalada. A ver si la vemos. Mirad. Aquí. Bueno, pues esa es la antena. Lo que es el tubo justo mide 2 metros. ¿Ya lo veis? 2 metros. Le he puesto este soporte hecho de una tabla de estas de cortar, con otro soporte aquí para que no tenga... y parece que está muy bien. Mi duda es que no sé cuánto aguantará el tubo de PVC este, si es realmente aguanta será flexible, aguantará al viento y aguantará con el sol, no lo sé, la verdad, ya verá, es un experimento, o sea que bueno. Y luego otra cosa muy importante es que, claro, cuando tenemos que hacer un empalme de cable, aquí no lo vais a ver porque ya lo tengo empalmado, el cable que viene de la antena, que es este de aquí, con el que viene de la radio. Vamos a ver. Se puede hacer con conectores, pero siempre hay pérdidas. En cualquier empalme siempre hay pérdidas de potencia en la emisión y hay pérdidas en la recepción y en la emisión. Pero hay una forma de empalmar los cables coaxiales, estos de antena, que es la correcta, que os lo dejaré en la descripción. Es un artículo que lo podéis descargar de mi Dropbox y es un artículo muy bueno y hay que hacerlo siguiendo estas especificaciones y prácticamente no vamos a tener pérdida ninguna de potencia. De modo que ahí lo dejo y ahora
Pues nada, en breve me pondré a fabricar. Voy a ver si consigo una caña de pescar y me pongo a fabricar. Tiene que ser una caña de pescar de fibra de vidrio. Ojo, no valen las de fibra de carbono porque es un poquito conductor y no nos viene bien. Tiene que ser de fibra de vidrio hueca. Habéis visto cómo tengo todo, porque me he vuelto loco y estoy haciendo todas las antenas. Como os he dicho, ha tenido tan buena recepción, funciona tan bien la antena que he fabricado, que me estoy haciendo, vamos, de hecho estoy terminando las otras dos del palo. La del ICE y la del VHF, que aunque no estaba rota, tengo que revisar el cable del todo, pero no parece que estaba muy mal, la voy a cambiar también. Porque la verdad me he quedado tan sorprendido. De hecho, la de popa que habéis visto que he fabricado con el tubo de PVC, al final le he quitado el tubo de PVC y le he puesto una caña de pescar. Mirad. Vale, pues esa es la antena. Esa es la antena de VHF, digamos, de respeto. Ahora la estoy usando para el ICE. Aunque es de VHF, la diferencia es muy poca y ahora os la voy a poner, ahora os la voy a decir. Y esta, que está aquí, es la de VHF del tope del palo, que estoy fabricando ahora. Y esta, que ya está fabricada y tiene hasta, de hecho está ya el soporte. Vamos a ver. Esta ya está fabricada, le he hecho este soporte que va a ir remachado al palo, pues igual que que estaba la que había. Y esta es la del ICE. ¿Vale? La diferencia es muy pequeña, es simplemente la frecuencia. Voy a ver si os pongo, no sé si lo pondré aquí en el vídeo, la longitud que tiene que tener cada cable. Esta caña, que es con la que las tres las he hecho con la misma, entonces las he encontrado en una importante tienda de cosas deportivas, que ya sabéis todas, sabéis todos a qué me refiero. Empieza por D y acaba en N. Y no le vamos a hacer publicidad gratuita, claro. Y son cañas de pescar de niño que cuestan 8 euros cada una. El coste total de la antena, pues lo que lo que puse en la miniatura, más o menos 10 euros, o sea, poco más de 10 euros, porque además todo el material, o prácticamente el material que se utiliza, todo el mundo lo tiene casi seguro en el barco, un trozo de cable de 50 centímetros, un trozo de cable RC58, de modo que en realidad el coste de la antena es prácticamente el coste de la caña de pescar. ¿No? Las he hecho de la longitud correcta. Ya sabéis, como dije al principio, que pueden ser múltiplos de la longitud de onda. O sea, podría ser justo la mitad. En este caso, por ejemplo, la de VHF mide 1,91 de largo. El cable tiene que ser justo 1,91. Podría ser, aquí tengo la chuleta, sí, la de VHF es 1,91 de largo, podría ser de 95,5, pero entonces tendría menos potencia, sería peor la recepción, va a funcionar igual, va a funcionar bien como las que venden, pero yo he decidido ponerlas pues grandes, porque me da igual tener una antena, como no pesa nada además, esta caña no pesa absolutamente nada, vamos, no pesa nada. De modo que la hago de la longitud que tiene que ser, que es 1,91 para VHF y 1,85 metros para si es de ICE. Entonces, si es de ICE, también se podría hacer de 92,5 de largo. El cable debería tener 92,5. Vamos, la antena 92,5 de largo. Entonces, pues nada, ya están hechas y voy a acabar de ponerle a esta el soporte y voy a ver si la subo al palo. Voy a ver si me ayuda mi amigo Samuel, que tiene aquí un barco, le conocí hace poco y tiene un barco de acero aquí, un Van de Stad, un buen barco también de acero y estamos ahí haciendo las dos cosillas
y voy a ver si las subo. Subirlas al palo e instalarlas ya es un poquito más complicado, porque aunque yo subo al palo solo para inspeccionar cosas o para arreglar una cosa pequeña, como hice el otro día con la veleta de viento, claro, para instalar una antena necesito subir con la guindola, con la silla, entonces necesito ayuda. Y luego una cosa que va a ser complicada es que quiero empalmar el cable, como os he dicho, o sea, soldándolo y como tiene que ser. Ya os dejo el documento en la descripción, como os dije, de cómo se empalma un cable coaxial para que no tenga pérdidas prácticamente nulas, para que tenga pérdidas prácticamente nulas en vez de con conectores, que va a tener más pérdidas seguro, de modo que lo que voy a hacer es, claro, soldarlo arriba en el tope del palo. Tengo que llevarme el soldador y demás, o sea que ya veremos. Puede ser un poquillo engorroso, pero ya están casi. Vale, pues vamos a subir al palo a ver cómo quedaron instaladas las antenas, la de VHF y la de ICE, o sea que vamos para allá, venid conmigo. Vaya vista, ¿eh? Pues estoy aquí en el tope del palo. No es que me haga mucha ilusión, además tengo un poquito de vértigo. Pero he subido para grabar, porque no grabé ni fotografié la instalación que hice de las antenas. Entonces, ahí está. Esta es la de ICE. Ya veis. Y esta otra. Esa es la del VHF. Entonces, por aquí. La verdad que quedó bastante bien. Vaya vistas. Mira Regina desde arriba. Ahí está el palo de mi vecino, Carlos, que es bastante más bajito que el nuestro. Por lo menos 1,5 metros, 2 metros más bajo, no lo sé. En fin, pues esta es la instalación de las antenas. Ya queda bastante bien, la verdad. Le puse este soporte extra, ese de ahí. Pero la verdad que han quedado muy bien. Son unas antenas muy altas, 2 metros una y 1,80 la otra. Bueno, en fin, voy a bajar otra vez. Esta vez he subido solo, pero voy para abajo otra vez. Ahora sí. Pues hasta aquí ya habéis visto el vídeo de hoy de las antenas, de la fabricación de las antenas, do it yourself. Y nada, si tenéis alguna duda o lo que sea que yo pueda responder, pues me lo preguntáis en los comentarios. Y nada, esto es todo. Hasta la próxima.